¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando una nueva emisión de La Última Página, los saludamos. ¿Quién les habla? En este caso Diego Ortega, vestido de púrpura. El purpurado. Hoy, episcopal. No. Prefiero no. Y aquí, en una sinfonía en gris mayor, con leves tonalidades, un color intermedio, como es él. Porrini es la mediación entre lo terrenal y lo supraterrenal, lo suprarracional. Porrini supera el pleroma, ya que estamos en esa onda ahora. El pleroma. Sí, Porrini es pleromático. Sí. Es la anticaída pleromática. Porrini, claro. Pero bueno, cada tanto dice, voy a bajar. Voy a hacer algo. Me voy a manifestar. Totalmente. En su figura ínclita, el inmarcesible, el siempre inmarcesible, el 3 veces... No, mentira. No, ya no puedo. Porrini, no puedo. La maestro, gente nos van a echar de todo tipo de congregación, de concilio, de todos lados nos van a echar porque... A mí, más que nada, vos ultraheréticos. Claro, vos no tenés problemas. Yo soy el más hereje entre los... Soy un heresiarca. Un heresiarca, qué lindo término. Heresiarca. Así que bueno, aquí estamos nuevamente en un encuentro para hablar de literatura, para exponer algunas ideas y bueno, como siempre decimos, por favor, si están interesados en el contenido que promovemos, en las ideas que tenemos, a nosotros nos ayuda muchísimo que se suscriban, que compartan, si quieren aportar alguna colaboración, tienen los medios para hacerlo aquí en la caja de descripción y fundamentalmente nos ayuda muchísimo que consulten los cursos que tenemos en la Academia de ADE Online, cuyo enlace está aquí también en la caja de descripción. Agradecemos a Matías Gazzaro por su noble contribución a la causa. Matías. Una triple contribución, una triple destilación. Exactamente. Orígenes y ahora, por ejemplo, profesor, yo supongamos quiero colaborar con este canal y tengo 2 pollos. ¿Cómo hago? Y bueno, métaselos en el horno, haga un buen pollo al horno y mande fraccionado en unos tuppers. Lo manda en unos tuppers con abundante ensalada rusa y nosotros recibimos ese paquete. Muy bien. Para consumirlo. Es una especie de catering, ¿no? Claro, catering. Muy bien. Catering. Preferentemente desearíamos que las contribuciones no sean alimentos procesados o en especies, sino más bien el vil metal. No nos vamos a engañar a esta altura. O el vil metal virtual, porque hoy en día el dinero es virtual. Pero bueno, basta de pavadas, vamos al hueso directamente. Hoy vamos a conversar con Sebastián, si te parece, sobre un autor. Vamos a volver otra vez, van a decir, estos pibes están francófonos este año. Sí. Vamos a viajar nuevamente a Francia, a la literatura de Francia. Y vamos a ir a un clásico, ¿no? Uno de esos clásicos que preanuncia y anuncia y dice, bueno, si hablan de este pibe, hay que hablar de otros, ¿no? Claro. Ya vamos a ir a ellos. En este caso vamos a hablar de Jean Racine. Jean Racine, o Racine, para la gente que no habla francés. Jean Racine, particular escritor, autor del siglo XVII, 1639 a 1699, según obra en los registros de su natalicio y de su muerte. 22 de diciembre parece. 22 de diciembre, 1699, se me lo está diciendo, bueno, chao. Le da un cierre al siglo XVII, aunque vendrán al siglo XVIII, Dios te libre, ¿no? Pero bueno, a ver, hablando en serio ahora, vamos a hablar. Yo por lo menos creo que coincidimos en Phèdre de Racine, una de las obras más significativas. Esta obra, este libro que yo traje pensando con toda inocencia que lo iba a sorprender a Porrini, lo abro acá y dice Sebastián Porrini, Garabombo Libros. Y me dice, ¿cuándo me lo robaste? Y son esas cosas que pasan. Y yo, ¿por qué tengo la Phèdre de Porrini? Vaya a saber. Porque yo perdí la mía. Debe ser por eso. Ahora me estoy acordando. Yo tenía una Phèdre en tapa dura también. No era esta edición, era otra. Era de Austral. La edición de Austral. Esta tiene Andrómaca también. Pero, ¿qué pasó? Tal vez... Bueno, tampoco, no será problema. No importa. Lo único que es la traducción de Mujica Lainez, que después, si querés, vamos a conversar. Es bilingüe, por cierto. ¿Sí? Bilingüe. Exactamente.
Vamos a hablar de Racine, vamos a hablar un poco del contexto, vamos a hablar de algunas implicaciones propias del arte, de la cultura del momento, y que viene a raíz también, Sebas, de una idea que te comenté el otro día, de las dificultades que hay al momento de periodizar, de hacer una periodización no solo del arte y de la cultura, sino también de la literatura. A ver, si ustedes consultan cualquier manual mínimamente serio de literatura o cualquier fuente de una historia de la literatura, van a encontrar que la obra de Racine, junto con la de Corneille, junto con la de Molière, junto con la de otros tantos, pertenece a lo que se denomina en la historia del arte el clasicismo. El clasicismo francés en este caso. Que por supuesto tiene sus derivaciones en la poesía, en la literatura narrativa, en el arte, en la música, en el teatro, la arquitectura. Bla. Entonces, bueno, clasicismo, ¿en qué momento lo ubicamos? Por supuesto, mediados del siglo XVII, principio del XVIII, porque el XVIII va a ser el siglo del neoclasicismo en Francia, sobre todo. Sí, muy francés, ¿no? Muy francés. Pero ahí el problema... En España vive el barroco, ¿no? Claro, bueno, ahí está el problema. Lo primero que hay que plantear es que en Racine vamos a encontrar, sí, claro, las expresiones más acabadas del clasicismo en literatura, que también van a estar en Boileau. Ahora vamos a hablar un poquito de la poética de Boileau de 1674, o sea, contemporáneo a Racine y contemporáneo también a Luis XIV. Sí. ¿No? Es decir, hay algo allí que necesariamente tenemos que mencionar, que es todo un espíritu, me parece muy interesante de estudiar, todo un espíritu contrarreformista, pero que a su vez dentro de la contrarreforma muy bien, hay complicaciones. Sí. Específicamente, luego del Concilio de Trento, en 1545 a 1563, se va a dar, por supuesto, un movimiento contrarreformista, mayormente encabezado, o en cierta medida, por los jesuitas, ¿no? Claro. Y es como vos decís siempre en tus charlas, ¿no? El barroco, sobre todo el barroco español, igual no lo quiero exponer vos, quiero que lo plantees vos, el barroco es un movimiento, no solo es una forma artística, el barroco es movimiento que tiene, de alguna manera, en su esencia profunda, simbólica, un planteo contrarreformista. Sí. Luego en Francia, y en buena parte de los países aledaños, va a desarrollarse lo que se denomina el jansenismo, que es otra historia, que incluso dentro del movimiento contrarreformista va a haber ciertas intransigencias, ciertas ortodoxias un poco discutibles en torno del concepto de pecado original, en torno del concepto de libertad humana, conceptos de teología muy elementales, ¿no? La gracia eficaz, que Dios solamente, la providencia divina elige solamente a ciertos seres para ser salvados por la gracia eficaz. El jansenismo es un movimiento que dentro de la contrarreforma se va a oponer al jesuitismo. Sí. Racine, de alguna manera, pertenece a ese movimiento, o se ha dicho y se ha estudiado que ha sido educado en Port-Royal. Claro. ¿No? Port-Royal era en ese momento un centro neurálgico de tradición humanista impresionante. La lingüística. La lingüística, ¿no? La grammaire universelle. La grammaire raisonnée de Port-Royal, que hemos estudiado al momento de pensar en la gramática universal, ¿no? Sí, claro. Previa, uno de los antecedentes al generativismo chomskiano. Dicho en otros términos, le doy la palabra a Sebastián, que es el que sabe de estas cosas. El contexto en el que Racine y el clasicismo van a surgir en Francia en el siglo XVII está impregnado, ¿sí? Está como allí respirando una serie de ideas religiosas, teológicas, políticas, sobre todo, que no son tan fáciles como decir, bueno, característica del clasicismo, orden, mesura en las expresiones, no, hay otra cuestión allí, Seba, perdón. No, está buenísimo, muy bien, Diego. Claro, porque uno encuentra contradicciones. En el Concilio de Trento, cuando se da el debate dentro de la Iglesia Católica en torno de qué hacemos ante la Reforma,
la propuesta del jesuitismo español, básicamente, sí, en el aspecto más político de esto, es contraabsolutista. O sea, no son contractualistas. Perdón que me vaya pero de pronto el padre Suárez, el padre Vittoria y el padre Mariana van a desarrollar toda una teoría política en torno de lo que yo siempre digo que es la política del barroco, ¿no? Esta idea de que, ojo con el piojo, vamos a decirlo así, el rey no es el representante de Dios en la tierra, ni tiene todo el poder. Es un poder acotado, ¿sí? Es decir, hay un poder acotado que desciende de Dios al pueblo, y es el pueblo el que lo otorga. Es muy interesante el concepto de soberanía, ¿no? Por supuesto que se defiende la monarquía, pero la monarquía como debe ser, una monarquía que está delimitada por tradiciones y costumbres sobre la base de fueros, de reconocimiento y demás. Esto en Francia, producto del efecto del absolutismo inglés, se va a ir derivando, por eso hay una cosa que me parece contradictoria, la corte francesa es muy jesuítica, la influencia es muy fuerte, pero va a tirar hacia el absolutismo. Va a tirar, quiero decir, se va a ir encarnando. Hay una tendencia. Claro. Piensen ustedes que los estados generales fueron convocados por última vez bajo el reinado de Luis XIII. O sea, Luis XIV gobernó sin estado general, sin parlamento. Los 77 años de reinado de Luis XIV fueron sin parlamento y seguirían siéndolo bajo Luis XV completo y el pobre Luis XVI obligado a convocarlos porque ya no había solución en ningún sentido. Que por otra parte hubiese sido una solución inteligente, pero esa es otra historia. Vamos a lo nuestro. Es decir, se está generando un estado absoluto en Francia que lo logra establecer Luis XIV con algunas características. Vamos a tomar alguna, Diego, sobre todo por la interpretación de la obra. ¿Cuál es el gran cambio? Sí, el rey es, lo que quiere el rey es ley, se decía en Francia, ¿no? O sea, la voluntad del rey es ley. L'état c'est moi. El Estado soy yo, dice Luis XIV. Sí, señor, l'état c'est moi. El Estado soy yo. Pero esta idea de que se concentra el poder, también que concentra. Ese fue el gravísimo error que muchos historiadores le echan en cara a Luis XIV. Obviamente, frente a la soberanía del poder concentrado, hay algo que es muchísimo más grave, que es que es el hecho de que saca la nobleza de la tierra, de su tierra, y la lleva a Versalles. Y al concentrar a toda esa nobleza, la nobleza está, voy a decirlo en francés antiguo, al pedo, ¿no? En la corte, y le genera una serie de funciones estúpidas. O sea, ¿cuál era la función de la nobleza? Defender al rey con armas y vida en el lugar que correspondía, defender el orden del Estado. Bueno, eso se quebró. Los trae, los elogia, les da títulos, le pone cintitas y demás, y crea una nobleza cortesana, en el peor sentido, que no sirvió para nada. Cuando las papas ardieron, no pudo hacer nada. Esa corte, ¿por qué estoy llegando a esto? ¿Qué necesita? De entretenimiento. Sí. Y el teatro va a ser, ¿no? Como la ópera. Tiene una razón de ser. Claro, ¿no? Como la primera ópera, ¿no? ¿Dónde se representaron las primeras óperas? Orfeo, de Monteverdi, y después todas las óperas, ¿no? Todo el teatro posterior. En la corte. Esa gente había que entretenerla, esas personas estaban ahí al cohete, por decirlo de una manera. Y fundamentalmente, Racine es un autor de corte. Si bien va a trabajar con la compañía de Molière y se van a representar una serie de obras, La Tebaida, el Alejandro Magno y demás, con la compañía de Molière, luego es un escritor oficial. Es un escritor de la oficial corte. Y es un escritor profesional. Profesional. Y porque acá hay que pensar también en esto, ¿no? Pueden buscar las características del clasicismo en cualquier manual. Pueden ir a Arnold Hauser, Historia Social del Arte, ahí pueden encontrar y demás. Pero además de las características de esta forma de arte que empieza a consolidarse, como bien dice Sebastián, a partir de la nueva cultura cortesana del siglo XVII en Francia, en la corte de Luis XIV, hay ciertos antecedentes y ciertos elementos que
insisto con esto, hay un espíritu de la época que se está configurando y que todo eso que llamamos renacimiento, barroco, clasicismo, luego el neoclasicismo, romanticismo, etc., no son necesariamente compartimentos estancos donde, bueno, este año empieza el romanticismo hasta este año. Lo decíamos en el primer programa de La Última Página, cuando Roberto Calazo refiere a la literatura y los dioses, esos 100 años, desde la fundación de la revista Atenaum hasta la muerte de Mallarmé, que son 100 años, lo que está trazando unas coordenadas y más o menos en este contexto se va a dar. Perfecto. Esto de sopla un viento particular, ¿no? La patria de los dioses, no me acuerdo el título del ensayo. Sí, señor. Lo mismo sucede con el clasicismo y lo mismo se va a ver en Racine. Acá yo tengo un pequeño artículo bastante viejo de Clara Bedoya de Guillén, un ensayo sobre la poética de Boileau. Nicolas Boileau fue, así como Racine sería el escritor o el arquetipo o el paradigma del escritor profesional, Boileau es al siglo XVIII lo que fue Aristóteles al siglo IV antes de Cristo. En el sentido de que con Boileau se regula, de algún modo, el arte poética, su siglo de arte poética, se regulan no las reglas, valga decirlo y valga la redundancia, no es que se establecen reglas, sino que se aconseja, son consejos del buen sentido, del sentido común, para el buen arte, para el buen gusto en el arte. Exactamente. ¿Sí? El mismo Boileau dice, no hay que tomar esto como reglas. En el arte las reglas son demasiado fijas, aquí hay que pensar en una serie de posibilidades. Hay, por supuesto, un antecedente, dice Bedoya. El humanismo renacentista, con la revalorización de Grecia y de Roma, hay un regreso a la tradición clásica, con reservas, ¿no? Exacto. Un regreso quizás a la impresión y al imaginario popular de lo que fue la antigüedad griega y romana. El antropocentrismo, la presencia del hombre como centro, y por supuesto el racionalismo, ¿no? La irrupción de Descartes en la escena filosófica y metafísica del siglo XVII va a ser significativa por muchas razones, ¿no? Por el método que introduce, por la discusión que va a establecer con la antigüedad y lo que va a dar luego para la filosofía moderna y contemporánea, en fin. En ese clima Boileau piensa su poética. Y si uno toma la poética de Boileau, yo tengo acá algunos fragmentos como para comentarles esta suerte de consejos para la buena manifestación del arte, ¿no? Nunca es necesario apartarse de la naturaleza, ¿no? El propio Renacimiento también. El arte deleita con solo la razón, dice Boileau en la poética. No la ofende jamás, no ofende la razón. Eso se va a dar en Fedra. Ahora vamos a pensarlo un poquito, si te parece. O sea, va a estar la disputa entre razón y pasión en Fedra. Amad la razón, dice Boileau, tan solo en ella han de buscar vuestros escritos su brillo y su valor. O sea, el consejo más importante es la naturaleza, el buen gusto o el buen sentido, el sentido común, la razón. Esos son los tres pilares de la poética de Boileau. Para evitar ser largo me hago oscuro. Bueno, y en fin, podría seguir. Evitad la estéril abundancia de autores y no os recarguéis con detalles inútiles. Todo lo que se dice de más es insípido y fastidioso. De ahí esa idea de mesura, ¿no? de una oración o de un periodo oracional concreta, sin oscuridades, y la presencia, por supuesto, de una búsqueda del triunfo de la razón. Claro. En mayor caso. Y por supuesto la oposición va a ser la pasión. Todo esto que he dicho, tal vez inútilmente, se va a manifestar en la Fedra de Racine y en su obra mayormente teatral. Racine fue dramaturgo, poeta, luego fue historiador. Sí. Acá anoté la obra, Diego, escribió, te nombro todo para que, de tema romano escribió Británico,
Berenice y Mitrídates, que están basadas, son una serie de tragedias basadas en la mitología y en la historia de Roma, ¿no? Como Británico y Mitrídates. Luego de tema turco, un tema muy caro a la época porque estaban allí, ¿no? Estaba la problemática con los otomanos, que es el Bayaceto. De tema griego, Fedra, Andrómaca, Ifigenia, la Tebaida, Alejandro Magno. De tema bíblico, Atalía, Esther. Una comedia, Los litigantes. Una tragedia para niños, que es Esther, ¿no? Y una serie de libros traducidos. O sea, leía perfectamente el griego y el latín, perfectamente. Tradujo El banquete de Platón, Le Banquet. La vida de Diógenes el Cínico, que es la traducción de la vida escrita por Diógenes Laercio, Diógenes el Cínico, escrito por Diógenes Laercio. Tradujo a Eusebio de Cesarea, interesante teólogo por otra parte, y tradujo la Poética de Aristóteles. Y escribió una breve historia de Port Royal. Una historia de Port Royal que, bueno, porque el rey Luis XIV lo nombra historiador oficial, ¿no? De alguna manera, entonces está allí ligado a todo esto. Pero vamos a la obra, Diego. Y yo, para dar el pie, digo, hay dos cosas. Una la nombraste muy bien vos, que es el tema del jansenismo, el jansenismo. El tema de la gracia, de la moral, ¿no? La moral jansenista es muy estricta, muy protestante, ¿no? Vos sabés que estuve tentado de decir eso. Sí, cuando dije... Exacto, muy luterana. Me casaste en el vuelo, decir, ojo con los movimientos contrarreformistas. Claro, porque hay de todo. Y ante la corrupción... Termina siendo más, como bien dijiste, ¿no? Sí, más protestante que la protesta misma, ¿no? Exactamente. Es una moral estricta, que está ligada a una austeridad puritana, exactamente, muy cercano en ciertos aspectos. Tal vez con la idea de, bueno, está surgiendo en Holanda, ¿no? Hay toda una concepción. Sí, después va a aparecer eso que fue el galicanismo, como que un poco tiene que ver con el problema de la iglesia en Francia. Que decías sobre la autoridad civil en materias teológicas, sí, ¿no? Sí, que es un poco... Si el rey de Inglaterra es el jefe de la iglesia de Inglaterra, el rey de Francia no es el jefe de la iglesia, pues no hay una iglesia francesa, pero, ¿no es cierto? Los obispos nombrados por el rey, hay una serie de cosas que son complicadísimas. Y el segundo tema, aparte del tema religioso, es un tema literario, el preciosismo. El preciosismo es un movimiento que se da en Francia, específicamente, entre 1630 y 1660, no sean exactos, como decía Diego, no es que se levantaron un día y al otro se terminó, sino más o menos en esa etapa, se da un periodo que se llama el preciosismo, que busca del francés una perfección en torno de la expresión. ¿Por qué? Porque de alguna manera la corte en la que está esta nobleza traída de la tierra, les aclaro que los nobles franceses eran gente de guerra, eran gente de batalla, y su hablar era el hablar del pueblo de Francia. De pronto van a la corte y tienen que moverse, ¿no? Como si estuvieran todos enyesados, tienen que moverse de una manera, una cortesía galante y demás, que genera es interesante, una preocupación del lenguaje, un lenguaje elegante, un lenguaje de corte, un lenguaje de etiqueta, como van a decir los franceses posteriormente. El preciosismo es un período en la poesía francesa también que va a buscar eso, y eso influye también no solo en el uso del lenguaje de corte, sino en Racine. Porque Racine tiene, vamos a decirlo así, si uno lo lee en francés, que se puede leer perfectamente, tiene una sintaxis muy simple, no es complicado y demás, pero, claro, pero hay que decir, hay algo clave. ¿Cuál es el secreto? Racine escribía en prosa. Sí, acá lo tengo. Escribía la historia en prosa, primero. O sea, él escribía toda la historia y luego la volcaba a dodecasílabos, ¿no? Alejandrinos, para ser exacto. Lo que pasa es que no es un alejandrino español, de 14, claro, es de 12. El alejandrino francés tiene una característica, tiene 2 acentos, hay 2 hemistiquios de 6 pies, de 6 sílabas, que conforman el dodecasílabo, el de 12 sílabas, cuyo acento cae al final de cada una de estos hemistiquios, de estas mitades de verso.
¿Por qué? Porque la lengua francesa es una lengua aguda, fundamentalmente. Cuando uno escucha hablar francés, lo que escucha son muchas palabras agudas. Con lo cual es la dominación de lo fonético, ¿no? Bueno, imagínense ustedes lo que significa trasladarlo al castellano. Es casi imposible. De hecho, voy a hablar de los intentos que hubo en este sentido. Ahora bien, ese trabajo con el lenguaje lo hace Racine de una manera notable. No es un lenguaje elaboradísimo, pero sí lo que es elaborado es el verso. Y la fonética. La fonética, cómo crea a través de, por ejemplo, de grupos consonánticos duros, determinados momentos de tensión, o cómo crea en la suavidad la idea de que el personaje está extasiado ante un hecho. Otra característica de la tragedia de Racine, fundamentalmente, es que los personajes están dominados por algo. El amor, ¿no? El amor es terrible en Racine. En Andrómaca, muy, muy visible, pero en Fedra mucho más. Porque es una imposición de los dioses, ¿no? Hay un contenido allí muy notable. Un crítico dice que el mundo trágico es un universo cerrado en sí mismo, con los dioses incluidos en ello. Y el sentido trascendente solo se logra con la derrota inmanente del héroe. ¿No es cierto? Es decir, el héroe tiene que caer, por eso estamos en la tragedia, y ahí está el sentido trascendente. En sí, la obra está cerrada sobre sí misma, ¿no? Y en el teatro del Racine hay algo clave, porque veníamos hablando del clasicismo. El héroe está sujeto de pasiones que lo abrazan y lo llevan al desastre, podríamos decir. ¿Qué quiero decir con esto? Que mucho racionalismo, pero a la vez dominio exacto de las pasiones que hace que el personaje no pueda escapar a ellas. Ahí está el destino, el fatum, el destino terrible del héroe, ¿no? El amor siempre es un efecto trágico en Racine, ¿no? Y está tomado en cierto modo, muy fuertemente de Eurípides. Ustedes saben que de los tres grandes trágicos, Esquilo, Sófocles, Eurípides es el más pasional. Bueno, no por nada, ¿no es cierto? Es decir, estamos hablando de héroes a los que los domina ciertas pasiones que en un contexto son fundamentales. Y el tema de muchas de estas tragedias, ahí viene el jansenismo, es la mirada del otro, el juicio moral. Ahí está el tema, ¿no? Es decir, ¿qué hago ante esto? ¿No? Estoy enamorado de tal que no puedo estar enamorado, ¿no? Por convenciones sociales, por lo que fuere y demás. Después el romanticismo va a ser percha todo esto, ¿no? Va a decir, rompamos todo y está enamorado que lo haga. Pero en este caso está la contención. Esa contención es el juicio moral de los otros, Diego. No, perfecto, porque me das pie para justamente tomar esto, ¿no? Racine no es... Se acaba de cortar la luz. Ah, sí, es verdad. Mira. Bueno, los dioses no quieren que hablemos. Por eso cambia la iluminación. Claro, ahora estamos sobreexpuestos nosotros por la iluminación de la cámara. Menos mal que tenemos batería. Sí. Es providencial esto. Sí. Bueno, nos vemos la próxima semana. Adiós, gracias. Lo que planteas muy bien, lo que planteas tú, Sebastián, es muy importante. Ahora voy a hablar en neutro. Lo que plantea Sebastián es está muy bien logrado en Racine, porque él no va a tomar, por ejemplo, la figura de Edipo para hacer una tragedia. No. ¿Qué va a tomar? Va a tomar Fedra. Que el mito de Fedra está asociado de Eurípides, ¿no? Claro. El Hipólito de Eurípides, que después va a haber una versión de Séneca. Uh-huh. Sí, señor. Fedra de Séneca, que bueno, va a repetir de alguna manera este principio de la ratio contra la passio romana. Exacto. Séneca ahora, ya sabemos, ¿no? Su mirada bastante también estoica en ese sentido. Claro. Pero Racine toma la figura de Fedra, toma la figura de Andrómaca también. Fedra es la segunda esposa de Teseo, según el mito. Exactamente. Que según la versión mítica, Afrodita estaba enamorada de Teseo, pero como Teseo también es el arquetipo del héroe incólume, bien solemne, padre de Atenas, ¿no? Solemne y circunspecto, y nada de pasiones, ¿no? Toda la cuestión. No le da bola a Afrodita. Entonces Afrodita va a... E Hipólito mucho más, ¿no? Hipólito, por supuesto.
va a dar una maldición, si se quiere, va a hacer que Fedra se enamore perdidamente de él y que él la pueda aceptar porque es su madrastra, ¿no? Hasta la cuestión es Hipólito. Hipólito, pero dijiste Teseo. Teseo, perdón. Hipólito. Perdón, que es el hijo de Teseo. El hijo de Teseo, ahí está. Claro. Ahí está. Y Fedra es su madrastra. Exactamente. ¿No? Es, o sea, la segunda esposa de ¿Qué Teseo. ¿Qué tema? Un tema intrincado, ¿no? Incestuoso. Sí. Bueno, tanto la tragedia de Eurípides, el Hipólito, luego la Fedra de Séneca y por supuesto la Fedra de Racine van a tomar ese tema con distintas variaciones, ¿no? Por supuesto el Eurípides va a ser una cosa centrada en Hipólito. Claro. Racine va a tomar ese tema, pero Racine lo que logra, me parece, es algo fundamental y que es la inclusión de otros personajes que no estaban en la tradición mítica o trágica de Eurípides. Exactamente. Tampoco creo que en la de Enuna. o Enona, ¿viste? Está transliterado. Exactamente. Y Aricia también. Aricia, que es un personaje central que va al final de la tragedia. Pero esencialmente lo que sucede en esta tragedia es una tragedia de corte, ¿no? Claro. Porque tranquilamente, ahí sí, sin decorado, es una cosa muy sobria, porque es una tragedia de diálogo. Bueno, toda tragedia es una tragedia de diálogo, pero no hay eso que sí estaba en la tragedia de palabra, clásica, digamos, una tragedia de palabra. Por eso, como decías bien Sebastián, la búsqueda del preciosismo, el verso pulido, el trabajo fuertemente con el texto, ¿no? El respeto por el texto. Son tragedias textos perfectamente trasladables a la lectura, no necesariamente a la representación, no así la tragedia clásica, que necesita también la mirada, ¿no? Claro. Ser testigos de eso terrible que es el sacrificio del héroe en las tragedias clásicas. ¿No? Claro. En la tragedia de Racine hay como una mesura. Hay más literatura. ¿No? Hay más literatura. Claro. Y acá es donde tenemos que entender. Por eso decía Sebastián muy bien al principio, Racine era un escritor profesional y que se ceñía, o por lo menos podemos rastrear en su obra, las características propias de lo que Boileau plantea en su poética. Exacto. El argumento de la tragedia no varía demasiado respecto de del mitologema, pero sí hay algo en toda la tragedia que es la contención. No hay en la tragedia, en Fedra de Racine, no hay una concreción de nada. Ninguna pasión se concreta. Sí se expresa, sí se manifiesta, está en ebullición, y queda ahí. Me hace reír, Diego, porque pienso esto traducido a una tragedia en Sicilia. Y bueno, Sicilia ya de entrada, como dice Sebastián, Hipólito se iba a tocarle el culo a la vecina, ¿no? Disculpen, por favor, por la falta de respeto ante esto, pero sí, claro, ¿no? Es una contención jansenista. Esa cosa, sí. Vamos a sacar un poco vamos a desalmidonar un poco. Qué aburrido, ¿no? Qué embole. Porque la obra es perfecta, pero hay que decir. Está por decir, seguramente Hipólito se hubiese agarrado piña con la mafia. Totalmente, obvio. Si esto transcurriese en Palermo, claro, sería una cosa. Pero bueno, transcurre en una corte francesa. En Véneto, ¿viste? Claro, agarrarían a trompada todo. Pero bueno, responde a una época. Por también, supuesto. ¿no? Hay algo que es notable, Diego, que es la estructura del verso. Yo insisto con esto porque es muy... Métele. La estructura del verso es así. Son dodecasílabos y tiene rima pareada. Es decir, cada dos versos comparten la rima. Es una cosa que es un trabajo colosal. Lo que hace Racine es impresionante, ¿no? Con lo cual se da algo que después me va a llevar a hablar de alguien específicamente, un argentino que ha hecho un trabajo colosal con esto, que es que prácticamente, me permito decirlo, es intraducible. O sea, nació en francés y tiene que ser en francés. Obviamente, ¿qué quiere decir? Yo voy a ver una representación, de hecho, Manucho Mujica Lainez hizo una traducción
hay una traducción hermosa de Rosa Chazelle, que es muy interesante, ahí está la traducción de Pujol, y está la traducción de quien después voy a hablar, y que de alguna manera hacen un esfuerzo notable para intentar volcar el verso francés al alejandrino castellano, que es otro tema. Con lo cual la obra tiene una musicalidad en francés que lo hace perfecto. Los franceses, los grandes escritores franceses posteriores, todos le rinden homenaje. Proust, Barthes, ¿no? Por supuesto, Roland Barthes tiene un libro, Sur Racine, ¿no? Acerca de Racine o sobre Racine. Es un ensayo interesantísimo desde su punto de vista de la teoría literaria. Y uno observa a Racine como una especie de modelo de poeta ideal, ¿no? O sea, ese tipo de poeta luminoso, ¿no? De la Francia más... O sea, con él se puede decir que nace la literatura francesa moderna, ¿no? Muy buena. ¿No? Esta idea, vieron que decimos Francia la patria de las letras, como se decía en una época, ¿no? Y demás. Bueno, creo que es Racine el primero que establece, es el gran poeta, que está trabajando con el preciosismo, con todas las herencias anteriores y demás, pero fundando, porque toma un verso tradicional, el dodecasílabo, el alejandrino francés es totalmente tradicional, después Baudelaire lo va a usar, por ejemplo. Me sacaste, mirá, estaba pensando en eso, ¿no? Lo que hará después Baudelaire en el 19. Claro, es decir, es como si no el castellano usase... 200 años después la totalmente. Cosa... Como si en castellano fuese el endecasílabo o el octosílabo, que son los versos fundamentales. Hay un ritmo en la obra que genera un clima. On ne voit point deux fois le rivage de Morts, Seigneur, puisqu'est aisé à vous les sombres bords. ¿Ven? Morts. Los versos van rimando de a dos. No sigo, pues, bueno, tomé cualquiera. El hecho es que hay una perfección, tan, un ritmo de, justamente los hemistiquios tienen un ritmo de carácter del pie clásico, ¿no? En lengua francesa es un esfuerzo imponente, ¿no? Son tetrámetros, son pentámetros, es un lío de novela, pero la idea fundamental es que los dos hemistiquios son agudos, ¿no? Por ejemplo, en vain vous espérez qu'un Dieu vous le renvoie, ¿no? Es decir, ese ritmo, y no se tiene que notar, yo lo estoy marcando para que ustedes lo noten, pero no se tiene que notar, no es que uno tiene que recitar esto, no, el actor lo tiene que hacer naturalmente. Exacto. Pero es orgánico, claro, es natural. Exacto, esa es la idea. Es como el verso de Shakespeare, ¿viste? Los 5 pies de Shakespeare. Eso no se puede decir, we are such a stuff as dreams are made on. No, es horrible. Ojo que también hay ciertas escuelas, me refiero a corrientes de pensamiento y de estéticas que va a decir, no, hay que respetar la métrica, Bueno, eso producen los grandes clásicos. Claro. Debates internos que son interminables y que vos decís, bueno, está bien, puede que tenga razón, bueno, está bien, qué sé yo. Siempre me acuerdo de Leonard Bernstein. Ajá, muy bueno. Que decía la frase del movimiento de una pieza. Entonces decía, ¿cómo interpretar a Bach? ¿No? Decía, bueno, Bach no tenía ninguna indicación en la partitura. Decía, bueno, andante, molto allegro, arreglate, ¿viste? Bueno, dice Shakespeare tampoco. Siempre decía dramatis personae. Los personajes son Romeo, Julieta, Pirulo, pum. La acción transcurre en las puertas de Verona. Diálogo, arreglate. Después decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos esto? Lo hacemos, en las calles de Verona, pero ¿en qué hora? A la mañana, a la tarde, a la noche. ¿En Verona en qué época? Más o menos, bueno. Claro. Acá es lo mismo, acá es, como dice Sebastián, no hay decorado. No. Son dos personas. ¿Cómo están vestidos? Eso responde a la interpretación, porque el clásico permite eso. Claro. ¿En qué tempo lo hago? Claro. ¿Con qué? Hasta la creatividad del Ahí está la creatividad del regisseur. Y por supuesto, esto fundamental es que el clásico, la obra bien hecha, bien pensada, sostenida en elementos clásicos, valga la repetición, tradicionales y demás,
permite la universalidad y permite esa ductilidad del arte en este caso, que no por ductilidad no entiendan, es una masa que yo la puedo... Claro, puede hacer lo que quiera. Es tan potente, está planteado como la ideología de género. Estarías equivocado, ¿viste? Qué sé yo, justamente porque eso es encorsetar. Totalmente. Es encorsetar algo que está fuera del tiempo, bajo la pretensión de, bueno, vamos a... Por eso sería el tiempo propio, ¿no? Y aparte tomando un género como la tragedia. Totalmente. ¿No? Totalmente. Unidad de acción, unidad de tiempo, unidad de lugar, que bueno, esa es discutible. Claro. Pero, bueno, Shakespeare totalmente la unidad de lugar, digo, me chopa un huevo todo esto. Shakespeare rompe todo eso. Rompe todo esto, bueno, también todo, la época. Todo. Pero bueno, es esto de Racine, como bien decís, ¿no? Ahora, Diego, hay algo que es notable, que la obra lleva el nombre Fedra y el personaje central es Fedra, porque a veces, ¿no es cierto?, está la trampa y demás. Y lo que requiere es de una actriz, de una dimensión del decir y del actuar no exagerado que es impresionante. Por eso las grandes actrices de la historia del teatro han tenido siempre un respeto enorme por Fedra. En Francia no les digo nada. Sarah Bernard, la gran actriz francesa de la segunda mitad del siglo XIX, es la Fedra ideal de los franceses, como se dice notablemente. Pero en español fue María Casares quien hacia los años 50, si no me equivoco, obtuvo el aplauso del Teatro Nacional de París, haciendo una Fedra que incluso le hizo en español. Es decir, para que ustedes se den cuenta, es cuando hay una gran actriz que no está ni exagerada, ni histerizada, ni tironeada de aquí para allá, sino que tiene un ritmo particular, da a la obra. Esto es lo que tiene, lo que decía Diego, tiene un clásico, la idea de que permite que el actor se luzca, ¿no? En cierto modo por la característica de la obra, por la característica del tema de la obra. El tema de la obra es el juicio moral de los demás y el amor. ¿Qué hacemos con esto? Me enamoré de alguien que no debo. Bueno, un romántico, como decíamos antes, diría, metele adelante los faroles. Macho. Totalmente. Ahora, de última, después te pegas un tiro y... totalmente, como el Berger, muy bien, exactamente. Pero en este caso... Nos van a cancelar por eso. Sí, totalmente. Pero en este caso, el jansenismo está diciendo, no corresponde. Vos estás casada con el padre del objeto de tu amor, imposible. E Hipólito a la vez ve esa situación y está la tensión, mucho mejor que no nos metamos en el argumento porque vayan a leerla. Aparte es una obra de teatro que se lee en un rato, ¿no? Y si pueden tener un texto bilingüe, disfrútenlo, no importa que no sepan mucho francés, disfrútenlo porque tiene un francés sencillo a la vez y hermosamente musical, sobre todo por el vuelo del verso, que traducirlo al castellano es complejo. Y ahí viene el tema, Diego, quiero hablar de algo particular. En 1970, nuestro querido Manucho Mujica Lainez traduce la Fedra de Racine, que está publicada por Sudamericana. El Fondo Nacional de las Artes, que dirigía Victorio Ocampo, le pide a Manucho, que manejaba el francés muy bien, que traduzca la Fedra. Pero mis queridos conciudadanos, ¿no? Hay alguien en el interior de nuestro país, un desconocido para Manucho Mujica Lainez, que es una especie de, yo lo he descubierto hace poco, que es estas personas que están signadas por algo, están signadas por Fedra, dedicó su vida a Fedra. Es el profesor Ricardo Casterán, profesor de fonética francesa de la Universidad Nacional de Tucumán en la misma época. Casterán dedicó su vida a traducir Fedra y no la publicó. Es genial. Murió a los 80 años, en el 2001, no la publicó. ¿Por qué? Porque era muy autocrítico. Bueno, la edición que tengo, obsequio de una persona muy querida, es la Fedra de Racine de la editorial de la Universidad Nacional de Tucumán, por don Ricardo Casterán, traducción en verso,
Castellano y notas, las notas son elocuentes, y toda una serie de notas al final, de artículos que publicó en la Gaceta. Qué universitario todo, ¿no? El papel. Ah, sí, claro. Sí, la edición. Pero bien, lo digo en el buen sentido, ¿no? Miren, ¿no es cierto? Con los esfuerzos que hacen las editoriales universitarias, sí, es muy sencillo, pero hay acá una joya. Ricardo Casterán trabajó 40 años miren la obsesión, ¿no? En traducir Fedra, obra que terminó en los años 60, pero que no se animó a publicar. ¿Por qué? Porque ahí vienen los 40 años que digo. El resto de su vida lo pasó puliendo, y no llegando a lo que él creía que era lo óptimo. En ese momento, en 1970, Mujica Lainez publica su traducción. Y don Ricardo Casterán, profesor de la universidad, ya jubilado, manda una crítica, lo destroza. Dice que lo que hace Mujica Lainez es una versión personal absolutamente tirada de los pelos. Bueno, para que Manucho no se quedó atrás, porque recibió la crítica del diario La Gaceta y le contesta diciendo... Con lo que le costaba a Manucho ser locuaz. Yo no quiero citarlos porque es muy divertida, se llama polémica. Qué divertido. ¿No? Manucho Mujica Lainez dice, como el señor Casterán, a quien no conozco, es el dueño de Racing. Así, claro. ¿no es cierto? Mi padre quería que fuera con la valijita y claro. Por supuesto no lo he hecho. Totalmente, se imaginarán. Es una discusión entre dos personas exquisitas en torno a un tema exquisito. Salieron un diario, en el diario La Gaceta de Tucumán, en el cual Casterán publicó a lo largo de 30 años una serie de notas que están acá. Agradezco a la Universidad de Tucumán que lo haya hecho. Todas las notas que entre los años 60 y los años, y prácticamente previo a su muerte, en los años 90, Casterán escribe sobre la Fedra, a la cual no llegó a publicar en vida. No llegó porque no quiso. Porque sus amigos, a quienes les leía la obra y a quienes les daba, le decían, está perfecta. Pero ya él buscaba la perfección y demás. Para los que les guste el análisis del francés y demás, vayan a esta edición. Editorial Universitaria de Tucumán. La versión viene en francés, del lado izquierdo, y en la versión de don Ricardo Casterán, a la derecha. ¿Cómo lo hace? Escuchen bien, porque hace el verso en castellano respetando la fonética. Es un trabajo. Ahí entendemos que le llevó 40 años. Claro, es un monstruo, es una cosa, un ritmo que realmente es un trabajo de órdago, por decirlo de una manera. Lo digo porque, si bien hay traducciones, acá tengo la de Pujol, que está editada por, si no me equivoco, es Hispamérica, bien valga decirlo, la historia de la literatura, discúlpenme, estoy tratando de mirar, sí, editores, RBA Editores, una versión de Andrómaca y de Fedra interesantísimas, en verso blanco, o sea, en verso sin rima, que suele ser lo que ocurre. La de Mujica Lainez, discutible según Casterán, pero para mí también muy interesante. La de Rosa Chazelle, que es una versión exquisita, una poeta de primer orden. Y si tienen la posibilidad de acceder a la de don Ricardo Casterán con un estudio previo y demás, es una versión maravillosa. Ahora, para cerrar mi participación, la obra es de esas joyas del teatro, de esas joyas del género dramático, como las tragedias de Shakespeare, y los dramas de Shakespeare, o el gran teatro clásico griego, ateniense fundamentalmente, y ciertas obras del teatro español del siglo de oro, que son inmortales. Es decir, que uno no puede dejar de leer. ¿Por qué? ¿Por qué? No porque trabaje con un mito, no porque de hecho el mito es discutible en este caso, sino más bien porque busca una abstracción del teatro en un mundo interior. Es un mundo cerrado, como dice Casterán, es un mundo cerrado en sí, en el que van a transcurrir cosas que están fuera del tiempo. Bien decía Diego, no necesitamos decorado, no, ¿dónde están? ¿Dónde se mueven? No importa. Podría ser una neblina lo que los envuelve. La idea es que hay un mundo en el que transcurren leyes que son inexorables para los seres humanos. Lo mismo podríamos decir cualquiera de las obras de Racine, pero
entren por Fedra, porque después todo les va a parecer maravilloso, pero obviamente menor en muchísimos sentidos. Pero vayan a una versión bilingüe, insisto, compárenlas porque van a notar, incluso si tienen un conocimiento mínimo del francés, se van a dar cuenta que la traducción siempre va a perder la musicalidad que tiene el francés. No, el español no es inferior, tiene otra musicalidad, ese es el tema. Es como querer traducir al francés una obra de Lope de Vega, y no, la gracia, el gracejo que tienen las obras de Lope de Vega en español, no la traducí nunca, ¿no? O el ritmo exquisito de Shakespeare en inglés. Diego. No, más que agregar no tengo, porque me parece que hemos cumplido con la faena, y comparto lo que dice Sebastián. Estas obras, siempre que puedan hacer la confrontación, no hace falta que hablen francés tampoco. No, claro. Pero también es una linda invitación a poder valorar la esencia de la obra. Sí, señor. Es muy difícil hablar de literatura traducida cuando uno es hispanohablante o angloparlante o francófono o francoparlante, o cualquier idioma, italiano, qué sé yo. Una Divina Comedia en italiano es invaluable. Sí. Y los esfuerzos de la traducción siempre terminan siendo magníficos, y por ahí para el propio traductor insuficientes. El caso de Casterán, porque hay una comprensión real de que esto nos está diciendo algo inefable. Y algo ahí que tiene que un preciosismo increíble. Transitarse en su idioma original. Sebas, Exactamente. nos vamos a despedir. Dale, Diego. Nosotros nos vamos a volver a encontrar el próximo lunes, como siempre, en una nueva edición de La Última Página. Un placer. Del mismo modo. Encontrarnos. Estoy descansando porque vamos a continuar charlando. Vamos a continuar charlando y vamos a ver si vuelve la luz. Exactamente. Así que les mandamos un fuerte abrazo, que tengan muy buena semana. Seguimos leyendo. Nos vemos. Chao. Adiós. Gracias.